Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo les marche de maravilla. Soy su amigo Horacio Pérez, ya saben, estamos aquí en Fundamentos AC y nuestro correo electrónico por si requieren de algo es info@fundamentos.org.mx. Estamos para servirles, ¿vale? Y bueno, pues continuando con eh, la enseñanza que estábamos dando los últimos 3 fines de semana prácticamente, porque esta ya es la tercera sesión en donde estamos abarcando el tema de la ingratitud y sus consecuencias, ¿no? Eh, Digo, lo que hemos enseñado en las últimas 3 semanas, los últimos 3 domingos, ha sido justamente que la falta de gratitud es una desgracia. ¿Se acuerdan? Hemos estado tocando ese tema. Y es una desgracia que, como les decía, pues no viene sola, viene acompañada, ¿no? Decía por ahí, insisto, que decía mi madre, las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Ya el hecho de no ser agradecido, de no tener gratitud hacia las cosas que nos ocurren, ya es una desgracia en sí, ¿no? Y es por esto que mucha gente, por esa falta de gratitud, no es feliz, no es enteramente feliz, no se la pasa bien, sufre y no le encuentra sentido al sufrimiento y se enoja y se frustra. Y entonces, pues son temas que necesitamos modificar en nuestra vida, ¿vale? Ok, entonces, comentábamos que teníamos como eh, versículo base, y ahorita vamos a verlo, estábamos analizando la parte de la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3, ahorita vamos a ir para allá. Pero mientras tanto, pues demos inicio a esta sesión de que bajo el mismo sol, la ingratitud tiene serias consecuencias, ¿vale? Ok, y esta es la porción de texto que nos está sirviendo para analizar esta falta de gratitud. ¿Se acuerdan? Ahí segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos prácticamente del 1 al 5. Vamos para allá rápido. Eh, ok, ya casi llegamos. Decía un amigo, es que tu Biblia no tiene esa epístola. No, sí, sí la tiene. Permítanme tantito. Ya casi llego. Ok, segunda de Timoteo 3, el versículo 1 y 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso ya son versículos 3 y 4. Y finalmente versículo 5 que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas, a estos evita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos ahí. Eso es. Gracias. Sí, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ya lo habíamos visto. Ya hemos prácticamente revisado casi todo este texto. Y hoy nos tocaría empezar a revisar desde donde dice traidores. Traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ok, vamos entonces al análisis, al estudio de esta parte de la escritura, ¿vale? Y empecemos con esa parte de traidores. Esta palabra traidores eh, viene del griego prodotes. Prodotes es la palabra en griego, prodotes. Y significa que el que entrega en manos del enemigo. Ese es el sentido que tiene esta palabra, el que entrega en manos del enemigo. Ujú. Y en el diccionario de la lengua española, el traidor es aquel que falla a la confianza otorgada, ¿no?
Ahora bien, esta falla, podríamos llamarle falla, aunque en realidad deberíamos de llamarle pecado. Esta falla o pecado lo que hace es ir minando, ir deteriorando, ir destruyendo las relaciones interpersonales, esas relaciones que tenemos los seres humanos unos con otros, ¿no? Y que normalmente estas relaciones están construidas con base en confianza. Ok. eh, y es de todos conocido que tenemos un refrán, al menos en la lengua española, tenemos un refrán y mucho más en esta región acá en México. Es muy conocido este refrán que dice que la confianza se gana a través de 1000 actos, pero se pierde por uno solo de ellos, ¿no? Entonces, la confianza es fundamental, es la base de cualquier relación interpersonal. Y cuando esta confianza se pierde, y se pierde porque alguien faltó o alguien falló en respetar esa confianza, se rompe la relación y es muy difícil volver a construir esa relación o reconstruir esa relación, ¿no? Pero si vamos un poquito más en lo profundo, esta parte de estos traidores, esos que te entregan en manos del enemigo, estos que fallan a la confianza que tú les das, si vamos un poco más al fondo de esta cosa, vamos a encontrar que todo esto tiene como punto de partida el que alguien en esta relación en algún momento dejó de amar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El amor que tiene que ver con...? Sí, esa es la realidad. Porque el amor, primero hay que entenderlo, el amor es una decisión que tomamos. El amor es una decisión que tomamos respecto a aceptar a otra persona tal y como viene, tal y como es. No le queremos cambiar. Respetamos su forma de ser, respetamos su estilo de hablar, respetamos su forma de vestir, respetamos su personalidad, respetamos todo lo que esta persona es. Y por eso la amamos. Sin embargo, en el momento en el que, por alguna razón, decidimos o decide alguien dejar de amar, a partir de ese momento es muy fácil que se presente este fenómeno de la traición. Es así. Por ejemplo, de repente el amor cambia, porque también el amor puede modificarse, y de ser ese amor incondicional como debe ser cualquier amor sano, se transforma en un amor condicional. Te voy a amar si haces, si dices, si apoyas, si, me explico, ese amor sí termina por desgastar las relaciones interpersonales. Y hablo de todo tipo, ¿eh? No solo estoy hablando de amistades, sino también estoy hablando de relaciones matrimoniales, estoy hablando de relaciones entre padres e hijos. De hecho, bueno, ahorita vamos a ver algunos puntos ahí. Eh, entonces, por ejemplo, si este amor cambia de ser un amor incondicional a un amor condicional, ojo con esto porque estamos exponiendo la relación a que sea entonces fácilmente vulnerada a través de la traición. Por otro lado, también um, la crítica. Uf, qué horror. Te, te voy a hacer una crítica constructiva, ¿no? Y no existen críticas constructivas, no hay. Hay retroalimentación, pero no es crítica. A ver, ¿cómo está esto? ¿De qué me estás hablando? Sí, no existe crítica constructiva.
La crítica es enfocarse en los puntos que la gente, según nuestra opinión, está haciendo mal. Pero desconoces tú cuál es el trasfondo de esta decisión de actuar de tal o cual forma. Luego entonces, el hecho de criticar normalmente se enfoca sobre la persona, ataca a la persona y la persona que es criticada, aunque sea constructivamente, obviamente se separa, termina por alejarse, termina por dejar esa relación interpersonal. Ojo con esto, porque una cosa es dar retroalimentación, ya lo he dicho varias veces. Si tú vas a hablar con alguien acerca de algo que consideras tú que puede ser positivo para la otra persona, tienes primero que empezar hablando de lo bueno que hace y después pasas a enfocarte en el punto de la acción que tú consideras que puede ser modificado y le puede ser benéfico a la persona modificarlo. Pero no te enfocas sobre la persona, te enfocas en el punto que consideras tú puede ser modificado y la persona puede salir mejorada, por decirlo así, o puede verse beneficiada por ese cambio. Pero eso no es crítica, es una retroalimentación. Tú al final dejas la decisión a la persona, ¿no? Pero la crítica, y ojo, ojo, sobre todo en los matrimonios, perdón que lo diga, pero es así. Se nos da muy fácil criticar a las parejas. Y luego entonces nuestra pareja empieza a jugar con ideas de cambiar de pareja. Y algunos lo hacen. Otros caen en infidelidad. O sea, somos muy fáciles de mover de un lado a otro, siendo honestos. Porque Jesús, bueno, ya iba a tocar este tema, Jesucristo mismo decía que los enemigos iban a estar dentro de la casa, ¿no? ¿Se acuerdan? Y los enemigos eran los de su propia casa. Una, una mujer que viene de constante con el varón y está eh, eh, criticando, juzgando, y no necesariamente tiene que decir, es que tú me hiciste, es que, digo, ya de por sí esas acusaciones son bastante nefastas. Um, ya de por sí les digo, eso deteriora. También hay actitudes que a veces adoptan las esposas que alejan a sus varones. Es así. Por ejemplo, una de ellas es la comunicación tipo adivíname. El marido viene y le dice, oye, noto como que estás molesta. No, no estoy molesta. Ah, no estás molesta. No. Y después, pasado el tiempo, vienen con, es que no te diste cuenta que estaba yo enojada. No, pues te estaba preguntando, pero no, es que tienes que entenderme. Perdón, mujeres, ¿tú quién eres? Los varones, no es que yo sea varón y quiera justificarlos, pero los varones no tenemos ni de lejos la sensibilidad y la percepción que tiene la mujer. La mujer se fija en muchos detalles, está demostrado, científicamente está demostrado, las mujeres son más sensibles, tienen un cerebro con mucho más conexiones que las que tiene el cerebro de los varones. El número de conexiones es muy diferente. Las áreas que se activan son muy diferentes. El cerebro del varón parece más como un archivero lleno de cajones donde va guardando los datos. Es mucho más pragmático. La mujer es como una madeja de estambre donde todo está interconectado. El varón no lo interconecta de esa manera. Si tú no puedes hablar con tu varón, mujer, y decirle, mira, bla, 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 y explicarlo bien, y lo quieres dejar a que adivine, pues mira, lo más seguro es que tu matrimonio termine en ruina porque los varones difícilmente son adivinos, y menos aquellos que aman a Dios porque no nos gusta la adivinación. Ahora, varones, ojo también ustedes, porque nosotros fallamos con las mujeres.
Nosotros fallamos con las mujeres cuando, según nosotros, estamos dando una sugerencia, una recomendación, pero que suena más a reproche o a crítica. Es que, ¿por qué no haces esto? Es que, pues, te gastaste más de aquello. Es que, a ver, tranquilos. Este tipo de situaciones son las que rompen la relación matrimonial también. Y después se pasa al siguiente nivel, que es un nivel de auténtico desastre, cuando alguno prueba algo fuera de matrimonio. Ya de por sí está ahí muy delicada la situación. Y esto avanza y se construye una relación al lado y termina por desaparecer la primera relación. Y normalmente las segundas relaciones no siempre son las mejores y terminan también fracasando. Entonces, cuidado con esta parte, ¿vale? Y Jesucristo mismo decía que no era necesario ni siquiera el hecho de que hubiera un contacto con otra persona fuera del matrimonio, sino ya dentro del matrimonio. El hecho de que hombre o mujer desearan a otra persona era suficiente. En mi caso, en el mío personal, tratar con este punto ha sido toral, ha sido muy importante. Hoy día mi matrimonio viene a caminar metido o inmerso en el perdón de muchas cosas, en el perdón de muchas acciones, en el perdón de muchas actividades que no precisamente han sido las más positivas y las más sanas para nosotros. Mi esposa podría hablar, bueno, un montón de cosas acerca de mi mal accionar con ella. Sin embargo, ella ha decidido perdonar. ¿Por qué? Porque si no, entonces no sobrevive el matrimonio. Y lo único, si esto parte de una falla de amor, la única manera de resolverlo es justamente a través del amor. Al menos para el caso de matrimonios. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados, entonces eso lo dice la escritura. Luego entonces, la única forma de resolver esto es a través del amor. Volviendo a amar, decidiendo volver a amar, porque entonces decides perdonar. ¿Vale? Ojo con las acciones que tenemos con nuestras parejas. Otro punto también importante es la falta de reconocimiento. El dejar de reconocer el esfuerzo que hace el otro o los otros y que a ti te beneficia. Eso es fundamental. Porque esto ya tiene que ver con la ingratitud directamente, ¿no? Si tú no eres capaz de reconocer el esfuerzo que está haciendo el otro, que está haciendo tu esposa, que están haciendo tus hijos, que está haciendo tu jefe, y que también reconozcan el esfuerzo que estás haciendo tú, mujer, varón, si no hay ese reconocimiento, la relación también se rompe. Otro punto también, y que viene amarrado a todo esto, es la pérdida de propósito. Luego entonces, cuando vienen los problemas, empiezan a preguntarse, ¿y para qué me casé? O ¿para qué estoy aquí? ¿O para qué estoy trabajando con esta persona? ¿O para qué? Entonces esa falta de propósito, esa pérdida de propósito, finalmente deriva en una pérdida de interés, el cual termina por echarte fuera de la relación. ¿Vale? ¿Qué nos dice la escritura sobre todo esto? Fíjate ahí en Jeremías, lo que dice ahí el profeta. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cuando tú dejas una relación, tu relación con Dios, tu relación con tu pareja, tu relación con el jefe, y entras en este mundo de la traición, que no es precisamente lo más sano, pero cuando entras tú en esto, ocurre ese evento, dejas la fuente de agua viva, cavas para ti cisternas. Las cisternas eran los lugares a donde se acumulaba el agua de lluvia allá en Medio Oriente.
Pero no nada más era cavar cisternas, sino dice cisternas rotas que no retienen agua. Una cosa es que tengas una fuente de agua que esté brotando de constante, un manantial, y que abandones eso y te metas en construir primero cisternas, como dice, es decir, unos tanques o unos estanques, pues, excavados en la roca, esperando a que llueva, ¿no? Que caiga el agua. Pero adicional, resulta que esas cisternas, al cavarlas, se rompieron y entonces no retienen el agua. Yo recuerdo cuando hace muchos años trataba yo de vender unas geomembranas, se llaman. Estas geomembranas tenían que colocarse justamente después de excavar la cisterna. ¿Por qué? Porque siempre, sí o sí, habría que esperar un porcentaje de fuga de agua. Entonces se excavaban las cisternas, se alisaban las paredes, ¿no? Y después se ponía esta geomembrana, que era una capa de un plástico más o menos grueso, que incluso se termofusionaba, decían, es decir, se pegaban con calor los lienzos de este plástico, de tal forma que se retuviera el agua, con el riesgo de que con el peso en algún momento empezara a haber fisuras en el plástico y se fugara el agua. Entonces, esta situación de entrar en el mundo de la traición lleva a esta condición de sequedad interna. Pero adicional a eso, te lleva también a este fenómeno de la muerte. Un caso, Judas, el que entregó a Jesús. Y lo vemos ahí en Mateo 27, 3, 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas traicionó a Jesús, pero esa traición lo condujo a la muerte. Y es así. La traición, por un lado, te genera esa sequedad, pero la traición también después te puede conducir a una muerte en la relación, y hay quienes hasta se quitan la vida como este hombre, ¿no? Ojo con ello, las consecuencias pueden ser muy serias en el tema de la traición, de los traidores, de los que te entregan en manos del enemigo. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero yo estoy padeciendo, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Vale, para eso están las autoridades. Vas con las autoridades, denuncias y te apartas, sin duda, ahí no puede ser de otra forma. Ya el hecho de que te maltraten es una forma de traición, porque no te están cuidando, mujer, no te están cuidando, varón. Y cuando nos hemos casado es para cuidar también del otro. Es muy importante esto. Cuidado con lo que está ocurriendo. En ocasiones puede ser necesario el divorcio. Yo sé, Jesucristo dijo, solo en caso de que haya fornicación de la mujer, entonces viene el divorcio. Pero en ocasiones, la violencia intrafamiliar puede ser tal que pone en peligro y en riesgo la vida de la persona, entonces en ese momento hay que separarse, y si la otra persona no asume la responsabilidad de irse a una terapia, pues bueno, tal vez mejor parar ahí la relación, ¿vale? Ojo con estos puntos, son importantes, son muy importantes. Ahora, ¿qué pasa? Yo traicioné, me siento como este Judas, me siento pésimo. Siguiente paso, arrepiéntete. Arrepiéntete de haber traicionado y decide volver a amar y decide volver a entrar en esa relación. Para la traición no se requiere de uno, se requiere de dos o de tres, dependiendo.
Es muy importante entonces que en, vuelvas a la cordura de manera muy temprana y frenes la locura, ¿no? Es muy importante eso. Es muy, muy importante. ¿Ok? Uh, Podríamos hablar muchísimo más acerca de esto. Pero bueno, tenemos que avanzar con el estudio. Ok. La siguiente palabra que encontramos en el texto es impetuosos, que viene del griego própetes. Como ven, siempre es pro, hacia adelante, própetes, ¿no? Própetes que significa arrebatado, imprudente, pero me llamó más la atención que también significa que cae hacia adelante de cabeza. Es como se aventó un clavado al vacío, ¿no? Esta gente impetuosa. Ok. Um, Según el diccionario de la lengua española, nos dice que el impetuoso es aquel que se mueve de modo violento y rápido. O sea, no hay forma de frenarlos. Actúan sin pensar mucho. Simplemente reaccionan, ¿no? O sobrereaccionan. Um, Se precipitan, no hay algo que los detenga para meditar. Ocurre algo, les dicen algo y ya están ellos sobre reaccionando a lo que están recibiendo. Y puede ser bueno, ¿eh? O sea, puede ser que tú le digas, oye, necesito que hagas esto y ya lo está haciendo. Y tú le dices, oye, espérame, ni siquiera me permitiste darte las instrucciones completas. Te dije, necesito que hagas esto, pero tenía que haber sido hecho de esta manera y no lo hiciste así, ¿no? O es gente que tú le dices algo y ellos sobre reaccionan y ni te dejan hablar, ¿no? Se van de boca, como dicen. Actúan sin pensar mucho, se precipitan. Y estas acciones tan precipitadas, tan rápidas, tan hechas sin pensar, los meten en problemas. Mira, veamos por ejemplo, ¿qué nos dice la palabra? Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, si tú vas a responder sin escuchar todo lo que te van a decir. Y qué curioso, ¿no? Cuando hay retroalimentación, hay gente que responde sin analizar lo que le están diciendo, sin irse a pensar y decir, ok, déjame ver, perdón, lo que me estás diciendo, perdón, lo que me estás diciendo tiene toda la razón. Tal vez no, pero voy y lo medito y lo pienso y después vuelvo. Pero no, hay gente a la que tú le das retroalimentación en ese momento como chispita, estallan, brincan, ¿no? Y entonces, eh, pues te responden. Pero el que responde de esa manera, dice, es fatuidad y oprobio. Es decir, es algo que es como humo y es para burla. O sea, vas a ser blanco de la burla. Por eso, mejor guarda silencio. No respondes tan rápido. Otra parte también en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, nos dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, el apresuramiento a enojarte solo está o solo existe adentro, en el interior de los tontos. Es lo que dice la palabra necio, es tonto. Entonces, hay que mostrar inteligencia. No te puedes enojar de inmediato. Recuerdo a un amigo que teníamos en la facultad que le decían chispita, justamente. Porque apenas le decías algo ya se prendía el tipo, ¿no? Y me acuerdo que decía por ahí algún refrán, había unas cámaras en aquel momento de fotografía instantánea, tomaba la fotografía, salía de la máquina fotográfica, salía la fotografía y tenías que esperar ahí a que reaccionaran los químicos y se revelaba la fotografía así, ¿no? Ahí mismo veías la imagen y por eso decían, este es un tonto
la marca de esas máquinas era Polaroid. Entonces decía, es un tonto Polaroid. ¿Por qué? Porque se revela en 10 segundos. Apenas le dices algo, ya se reveló, ya se enojó, ya va en contra, ¿no? Entonces, ojo con esto. Si hablas muy rápido o si te adelantas en enojarte, las consecuencias pueden ser severas. Mira un caso nada más. Ahí en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué pasó? Primero, el pueblo de Israel pide a Dios un rey. Samuel al principio se molesta con esto, el profeta Samuel, y Dios le dice, no te preocupes, no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí, no hay problema. Vamos a escogerles un rey como quieren. Ellos quieren un rey al que puedan ver. Todo el tiempo lo quieren ver. Ok. Y de entre la población se escogió a este hombre Saúl. Luego Saúl, como rey, él empezó a ver qué hacen los otros reyes de las otras naciones y empezó a imitarlos y a hacer cosas que no eran las que él tenía que hacer. De repente Saúl se levanta contra una de las naciones que estaban alrededor de Israel y va a la guerra contra ellos. Y Samuel le dice, hey, tranquilo, para ganar esa guerra espera el tiempo adecuado para que ocurran las cosas. Y entonces, pues el enemigo obviamente no iba a esperar, el enemigo estaba ahí presionando y demás. Total que bueno, para no hacer la historia muy larga, lo pueden ver ahí en este libro de Saúl. ¿Qué es lo que ocurre? Que Saúl, digo, el libro de Samuel, perdón, ¿qué ocurre con Saúl? Saúl agarra y ordena a sus gentes, todos se escondieron en ciertas partes del territorio y esperaban a que Samuel viniera y les diera la instrucción de parte de Dios en qué momento atacar. Pero como Samuel no llegaba, Samuel estaba esperando también las instrucciones de parte de Dios. Cuando Dios actúa, hay ocasiones en las que esta acción ocurre hasta el punto de la crisis, en el momento más difícil, en el punto más complicado, ahí es cuando tú vas a ver el poder de Dios actuando. No digo que ocurra todo el tiempo así, pero en ocasiones Dios actúa de esa forma. Y esto nada más para que mires que Él es quien tiene el control de las circunstancias. Bueno, ¿qué ocurre? Que Saúl, viendo que no viene el profeta Samuel, porque Samuel estaba esperando también las instrucciones de parte de Dios. Entonces Saúl, al no ver que llegara Samuel, y al mirar que la gente, los hombres que habían ido a la guerra, dijeron, mejor me regreso a mi casa y estoy en paz. Y empezaron a irse. Saúl dijo, oh, la gente está desertando, oh, me voy a quedar sin nadie. No, entonces a ver, tráiganme algo de ofrenda para yo sacrificar y hacer un holocausto a Dios. Y lo hizo, suplantando la función sacerdotal del profeta Samuel. Saúl era solo rey, no era sacerdote. Los sacerdotes tenían todo un ritual previo que Dios les había impuesto para poder entrar en su presencia. Tenían que limpiarse, bañarse, o sea, hacer muchas cosas, además de haberse abstenido de ciertas cosas previo a, para entrar limpios completamente a la presencia de Dios. En ese momento no estaba Cristo, así es que estaba el ser humano contaminado y requería de este proceso de preparación para entrar en la presencia de Dios. Pero a Saúl se le hizo muy fácil. Hacemos aquí una pira, ¿no? O sea, ponemos madera, le vamos a prender fuego, matamos animales y los echamos ahí al fuego y ya le hicimos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que Dios le dijo a Samuel, oye, Samuel, pues ya ve a decirle, porque este cuate no entiende, ¿no? Y Samuel viene y le dice, ¿qué hiciste, Saúl?
Y no, pues es que como tardabas en venir y la gente ya se me iba, dice, no, pues locamente has hecho. Un hombre precipitado, un hombre impetuoso, un hombre que no se controló, tuvo como consecuencia que su reino no fuera confirmado para siempre. ¿El reino de quién sí se confirmó para siempre? El del rey David. No dice en los evangelios que Cristo heredaría el reino para siempre. El reino de Saúl, no, el reino de David. Porque David tenía un corazón para Dios. Entonces, es muy importante tener estos detalles en mente. Ojo con esto. No te apresures a hacer cosas. Espera la instrucción de Dios. Otro caso también. Lo tenemos con Jefté. Este varón que se adelantó a hablar. Y lo vemos ahí en el libro de Jueces, capítulo 11, versículos 30 y 31 y el 34. Dice, Jefté hizo voto a Yahvé o Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Wow. O sea, cualquiera de las personas que salieran de mi casa para recibirme, yo, Señor, te lo voy a dedicar a ti. Ya no va a ser o no va a vivir bajo mi tutela, sino para ti. Ah, qué lindo, qué bien. Tal vez él pensó va a salir un esclavo o va a salir tal vez mi esposa. Ah. No, no, perdón. Disculpa a las esposas. Este, va a salir un esclavo, ¿no? A recibirme o qué sé yo. No sé qué le pasó por la mente a Jefté. Pero dice que cuando volvió, y dice ahí, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda!, ¿no? ¿Qué pasó? Fue muy duro para Jefté el tener que decirle a su hija, pues hice promesa a Dios y tengo que cumplirla. ¿Qué significaba para Jefté esto? Muchos han dicho, la tuvo que, como era holocausto, la tuvo que tasajear y ejecutársela, ¿no? No, 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 mis amigos, no era eso. Lo duro, lo difícil para Jefté es que al dedicarla a Dios, él se quedaría sin descendencia. Era su única hija, pero al estar dedicada a Dios no podía casarse. Sería nazarena, por decirlo así. No podía tener hijos, no podía tener descendencia. Y si leen ustedes la historia, la chica le dice, papá, pues cumple lo que tú prometiste. Nada más dame 2 meses, 60 días para ir a llorar mi virginidad. Porque ella tenía la esperanza de casarse y ya no se iba a casar. Y dice que se fue con sus amigas por 2 meses y estuvo llorando allá. Pues lo que su papá había prometido, porque se fue de boca rapidísimo y sin pensar. ¿Cómo lo que tú haces puede afectar a otros porque tú eres impetuoso? Increíble. Afectó la vida de su hija. Y lo que acabamos de ver también. Locamente has hecho. Te afectas tú, afectas a los demás. Ojo con esta parte de ser impetuoso. Otros infatuados.
infatuados. Y aquí la palabra es tuofo. Tufo, perdón, tuofo no, tufo, infatuado. Es parecido a la palabra tifón, ¿no? Parecido. Y es curioso porque este significa inflado, significa que tiene el aire nublado, significa que es como humo que sopla, ¿no? Que tiene una mentalidad confusa, es a lo que se quiere referir esto, infatuado. Um, y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el infatuado es aquel que está lleno de presunción, de una vanidad eh, 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 infundada y además ridícula, ¿no? Son esas personas que son faltos de razón y yo hago esto y yo hago lo otro y cuando tú empiezas a ver, pues no hay nada de eso, ¿no? Yo recuerdo por ahí alguna persona que conocí que en su momento él dijo, estábamos en una clase de lengua, de idiomas, y de repente esta persona dice, yo trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y todos, wow, ¿no? Ah, ¿y qué haces ahí? No, pues yo hago esto y hago esto, y si necesitan algún trámite me avisan. Wow, ¿no? Era gran jefe y muy chavo. Y en algún momento tuvimos la necesidad por un colega extranjero que requería cierto trámite y le iba a tomar mucho tiempo hacerlo. Um, Dije, ah, pues mira, yo conozco a esta persona, si quieres hablamos con él. Y cuando lo busqué, um, pues se complicó todo, muy raro. Y al final tuvo que admitir que no era él. Quien trabajaba ahí era su papá. Y su papá obviamente no lo iba a ayudar. Estaba infatuado el chavo, ¿no? Yo soy, cuando no eres nada. Es importantísimo cuidar esto. Fíjate lo que nos dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tú no necesitas tratar de demostrar que eres más importante, que eres más grande, que eres más poderoso, y que tienes y que no es necesario. Mantente humilde. La gente que es humilde, sin duda, que va a ser enaltecida. ¿Por qué? Pues como dice Proverbios 27:2, que te alabe el extraño y no tu propia boca. Que te alabe el ajeno, no tus labios. Es mejor eso, porque ¿qué diferencia es que alguien diga, este tipo sabe hacer esto y esto y esto y tiene tal importancia o tiene tal preponderancia, ¿no? Sobre algunos temas? Él sí sabe, él es el experto. ¿Qué diferente que alguien lo diga, que tú digas, yo soy experto en esto y en lo otro y en aquello? A mí ya me ha pasado, bendito sea Dios, y lo agradezco mucho de la gente que me ha mostrado su afecto y su confianza y que me han llevado a dar pláticas, yo incluso en condiciones que yo ni hubiera esperado. Me ha tocado estar con ministros, me ha tocado estar con gente encumbrada en otras naciones y que de repente me han dicho, necesitamos que vengas y que nos enseñes porque tú eres el que sabe de estos temas. Y la verdad, hasta el día de hoy, a mí me sorprende mucho. Yo no me presumo como conocedor de grandes cosas en las áreas de mi experiencia profesional. Eh, Procuro no hacerlo porque en realidad yo creo que siempre hay gente que sabe más, que conoce más. Pero bueno, si de repente alguien viene y me pide que vaya a dar esas pláticas, como ya me ha ocurrido, les agradezco mucho y les agradezco esa confianza, eh, eh, porque en verdad no soy el experto, soy alguien que sigue aprendiendo y comparto lo que conozco, eso sí, porque no me gusta estar inflado, no me gusta estar lleno de humo, ¿no? Mejor que alguien vea realmente que lo que estoy haciendo le puede ser de utilidad.
qué bueno que alguien más lo vea. Y si para alguien es útil, por ejemplo, esta plática, pues que lo comparta con otros, ¿no? Y si alguien me invita a sus congregaciones o a sus ministerios para compartir de lo que sé, también, con gusto voy, no tengo problema por hacerlo, pero no soy el gran rockstar. Como insisto, me gustó mucho esa frase que le escuché a un pastor a quien estimo mucho, que dijo, al pie de la cruz, el piso está parejo, para todos, es igual, ¿no? Ok, y es importante que consideremos esto, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. El que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La falta de humildad nos afecta. Lo que nosotros creemos de nosotros mismos, inflando nuestro ego, lo único que hace es confirmar esta palabra. Estamos engañados. Ahora, ¿de dónde parte esto? De una necesidad que tenemos de ser aceptados, de demostrar que tenemos valor delante de los demás. Pero sabes, este es un engaño del diablo. Y es un engaño del diablo porque frente a Dios todos tenemos el mismo valor. Lo mismo vale el barrendero que limpia tu calle que lo mismo vale Bill Gates que tiene millones. Delante de Dios, los dineros no son importantes. Yo durante muchos años tuve una muy mala idea habitando en mi cerebro. Yo pensaba que las personas que vivían en las naciones de llamado primer mundo, el mundo desarrollado, eran mejores que nosotros y por eso tenían esas naciones. Cuando fui a esas naciones, me encontré que ellos eran igual que nosotros. La diferencia era la condición en la que ellos habían nacido. La condición diferente era que tal vez esa nación había tenido tecnología de guerra para invadir otros territorios y después explotar esos otros territorios. Tal vez habían tenido que sobrevivir a condiciones diferentes. Pero como seres humanos padecían de lo mismo, tenían las mismas ideas, y tú puedes ir a esas naciones, amiga, amigo que me escuchan, eh, tú puedes ir a esas naciones y vas a ver que son iguales que tú. ¿Hay diferencias? Sí, sí hay diferencias, pero esos son diferentes, no son mejores, son diferentes. Las condiciones diferentes de vida son los que nos han llevado a posicionarse en algo que nosotros llamamos primer mundo, pero que yo no sé si eso sea primer mundo, porque hoy día, curiosamente, la tecnología de producción que tenían, por ejemplo, en América Latina, las tribus o naciones que habitaban este territorio, resultan más sustentables que la tecnología de producción que hoy día se sustenta o se manejan por parte de estas naciones, ¿no? Porque estas naciones sostienen todavía tecnologías que hoy día tienen que modificar para volverlas más amigables con el ambiente. Cuando las naciones que habitaban el continente americano antes de la conquista o de la colonización, eran tecnologías sustentables completamente. ¿Me explico? Ok, así entonces, cuidado con esta parte. No nos engañemos. Mira lo que nos dice aquí Jeremías 51:17. Dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Y es así. ¿Qué ídolo te has construido tú?
¿Qué ídolo puede uno tener al grado tal que ignoramos que ese ídolo, dinero, ciencia, tecnología, estilo de vida, lo que sea, ese ídolo no tiene espíritu? No es lo que te da vida es el espíritu de Dios, es tu relación con Dios. Pero estás tan inflado, tan infatuado, tan lleno de humo. Tengo millones, entonces soy importante. Entonces, mi ídolo, el dinero. Pero a la larga te vas a dar cuenta de que eso que tú construiste, ese ídolo que te hiciste del dinero, del conocimiento, finalmente lo único que te hizo era estar hinchado, inflado, lleno de humo. Pero ni había sabiduría en eso, ni había espíritu de vida eterna. Un ser humano engañado sucumbe fácilmente, sucumbe. Primero ante su propio ídolo, y cuando se da cuenta que ese ídolo no tiene espíritu, sucumbe ante el Dios verdadero, porque tarde o temprano vas a llegar a enfrentarlo. Y en ese momento es cuando te vas a decir, qué errado estaba yo. Conozco gente así, que tienen mucho dinero, que tienen poder, que tienen conocimiento y que viven inflados. No han entendido que Dios los ha puesto ahí para beneficiar a otros. Se benefician ellos. En fin, ok. Sigamos, dice la escritura, la siguiente parte dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí la palabra es filedoneos, filedonos, de filos y edonos. Filos, amor, edonos, placeres, ¿no? Amantes de los deleites más que de Dios. En resumen, estos son amantes de los placeres sensuales. El hedonismo es algo que está hoy día muy profundamente arraigado en nuestra cultura occidental. Y es así, porque no queremos sufrir. Dios te mandó para ser feliz, bro, no te mandó para sufrir. Oh, gran filosofía hedonista. Pero la realidad no es así. Me temo que no es así. Porque es justamente en medio de las crisis, es justamente en medio de los problemas donde ocurren dos cosas en el ser humano. Primero, tu carácter se pone a prueba, como el hierro que se va a templar, se tiene que meter al fuego para que agarre dureza. De la misma forma, el carácter humano tiene que atravesar circunstancias difíciles para que se temple, para que seas alguien que pueda controlar sus emociones, que pueda controlar sus impulsos y de esta forma ser mejor persona, ¿no? Um, Miren, ¿qué nos dice ahí Proverbios? Proverbios 21:17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no enriquecerá. Claro, y lo hemos visto, la gente tiene dinero y termina por, perdón, no todos, pero una buena cantidad de personas terminan por volverse gente que busca el placer. En la comida, en la bebida, en tener eh, eh, distintos placeres sensoriales, cosas agradables para sus sentidos. Pero al final esto te va haciendo caer en una espiral dependiente de estas cosas, ¿sabes? Te vuelves adicto a ello. Y cuando apenas viene una dificultad, entonces aparece el carácter de cristal, ¿no? Ese carácter tan frágil que se rompe con cualquier situación que le es contraria. Mira,
Nos dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículos 18 y 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¡Wow! Hay gente, y cuídate pueblo de esto, cuídate en verdad, porque hay gente que te va a venir a engañar, te va a venir a meter la idea de que tú estás hecho para vivir en la felicidad sin dolor, en la felicidad sin sufrimiento. Y dentro de la propia iglesia cristiana hay quienes desde el púlpito enseñan una filosofía cristiana errada totalmente porque está basada en el hedonismo. Dios no nos mandó a sufrir. Ok, díganselo a Cristo. Regrésense unos 2000 años y hablen con Cristo y díganle, Dios no te mandó a sufrir, bro. Fíjate lo que dice aquí, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y es así. El abuso de los placeres y el estar solo buscando los placeres y rechazando las situaciones duras y difíciles, te van a llevar finalmente a caer a ser esclavo otra vez de aquello de lo que ya habías salido. Y en lugar de fortalecer tu carácter, te va a debilitar más. Y vas a terminar siendo esclavo de aquello que te ha vencido. Hay gente que salió del alcoholismo, vino a Cristo y cayó en un alcoholismo peor. Hay quienes salieron de estar en fornicaciones y otras actividades inmorales y cayeron en otras peores. No te preocupes, ya todos esos pecados están perdonados, carnal. Así es que vente con nosotros. La realidad es una, y esa realidad es que, como dice aquí Jeremías, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Y a qué se refiere con esto? Un versículo antes dice que, dice Jeremías, bueno, desde el inicio de este capítulo por ahí, Jeremías es enviado por parte de Dios, vino palabra de Dios a él, le dijo, vete a la casa del alfarero y checa lo que está haciendo y ahí vas a recibir palabra. Y cuando él llega a la casa del alfarero, ve que el alfarero está haciendo una, un trabajo en barro, ¿no? Y lo que estaba haciendo en barro, por alguna razón, ya no cubría, se deformó, se rompió, dice, de alguna forma ya no iba a cubrir con el requerimiento del alfarero. Entonces, ¿qué hizo este alfarero? Deshizo esa vasija que estaba haciendo y la construyó mejor. Entonces, ojo con esta parte. El dolor, el sufrimiento, las situaciones difíciles, las situaciones contrarias, justamente son para que Dios trabaje sobre nosotros como el alfarero trabaja con el barro. Estamos en sus manos. Si tú te resistes, vas a ser una vasija rota. Va a ser una vasija que no va a servir para otra cosa, más que para ser desechada. Pero si tú permites que Dios trabaje en ti, perfeccionará lo que tú eres, que ese es el propósito, y él dice que él va a terminar su obra en ti, el propósito para el cual él te trajo a esta existencia va a ser cumplido, pero necesitas permitir que Dios trabaje en ti a través de estas circunstancias que no siempre van a ser fáciles, que no siempre van a ser agradables y que habrá muchas que son muy difíciles tal vez hasta de llevar, pero en ti será formado carácter, el carácter que Dios requiere de ti.
Ok. Finalmente dice que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficiencia de este. ¿Y a qué se refiere? Piedad es una palabra que en griego es eusebia, que se refiere a la reverencia, al respeto por las cosas de Dios, al amor por Dios y las cosas santas. Y dice que a estos evita, y la palabra que se usa ahí es, dales la espalda, no sigas con ellos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficiencia de la misma. Es decir, van a venir estos individuos ingratos, infatuados y con todas estas desgracias que ya hemos visto, vendrán y dirán, eh, sí, claro, pero es que Dios no nos mandó a eso. Entonces van a negar que las cosas de Dios tienen la eficiencia y la eficacia para cambiar tu vida, para llevarte a una vida más plena. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ellos van a decir, no, nada de eso. Dios trabaja de esta otra manera, no como dice la palabra, no como dice la Biblia, no como enseña Jesús. No, el camino es este otro. Tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de que aman a Dios, pero van a negar la eficiencia, la eficacia de Dios para transformar las vidas. Y te van a amarrar a tu realidad, a tu necesidad, a lo que tú, de lo que tú querías escapar. Ahí te van a amarrar y te van a dejar esclavo. Porque es lo que te van a enseñar. Sé la mejor versión de ti mismo. ¿Mm? ¿Perdón? ¿Cómo yo puedo transformarme a mí mismo si el mí mismo está mal? Si el mí mismo es incapaz, si yo fuera capaz de transformarme a mí mismo, wow, sería genial. Pero si el alfarero es otro, el alfarero es el que me está trabajando, ¿de dónde el barro puede transformarse a sí mismo en una mejor versión del mismo? No te dejes engañar con esas medio verdades. Ponte en manos del alfarero, pueblo, para que el alfarero trabaje en ti y haga una versión mejor de ti mismo. No te pierdas nuestra siguiente serie, En el torno del alfarero. Vamos a tocar estos temas, son importantes. No dejes que estos aparentes piadosos te vengan a enseñar cosas que te alejen de Dios. Mira, ¿qué nos dice Gálatas? Y lo marca claramente el apóstol Pablo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sabes, cuando tú vas corriendo en la pista, normalmente siempre alguien va a estorbar. ¿Han visto esas carreras de fondo que dan varias vueltas en la pista y se van estorbando unos a otros para que no lleguen a la meta? Bueno, pues es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo ahí en el versículo 7 de este capítulo 5. Vosotros corríais bien, iban bien, corrían súper bien. Podían haber llegado a la meta, pero alguien se les metió enfrente. Alguien los estorbó, los distrajo para que no obedecieran a la verdad. Versículo 9. Un poco de levadura echa a perder toda la masa, la leuda, si tú haces un pastel y tú estás ahí amasando, no lo dejas así, sino le pones un poco de levadura para que infle, ¿no? Para que facilite la degradación de esa masa. Entonces, un poco de levadura, no necesitas mucho, un poco, ya aquello va a leudar, a echar a perder, ¿no? A fermentar, por ponerlo así. Toda la masa. Entonces, un poquito que le abras tus oídos a esas enseñanzas equivocadas, te van a desviar de la meta final que es Cristo. Dice, a libertad fueron llamados, pero no usen la libertad para ocasión de la carne. Servíos en amor los unos a los otros.
No es para que peques, no es para que te metas en placeres inadecuados. Arrepiéntete y ven al conocimiento de Cristo. Yo he tenido que arrepentirme de muchísimas cosas, no se preocupen. De toda una vida infatuada y equivocada. Así es que mi invitación, tú que escuchas, es arrepiéntete. Ven a la libertad que te ofrece Cristo, pero no para que te llenes de placeres y hedonismo, sino para que sirvas a los demás por amor. Así, lo que nos queda entonces es ser agradecidos. Y ser agradecidos porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, de acuerdo a Romanos 5:10. Agradezcamos eso. Fuimos enemigos, pero hemos sido reconciliados por Cristo y ahora, además de reconciliados, nos salvamos, nos vamos a la vida eterna. Ya no hay condenación para nosotros, hemos sido salvos o salvados del juicio venidero. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo ahí en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa esta palabra constriñe? Constriñe es, nos impulsa, nos empuja, nos impele, nos pues sí, nos da impulso a vivir para Cristo. Es como si tú abres un tubo de pasta dental o de pasta de tomate, le quitas la tapa y a la hora que oprimes fuertemente, así sale proyectado el contenido. Eso nos constriñe, nos impulsa. ¿A qué? Nos impulsa a vivir para Cristo y no para nosotros. Y nos dice ahí en Romanos 14, versículos 7 y 9, pues si vivimos para Cristo, pues para Él vivimos, y si morimos, bueno, pues para Él morimos, porque Él es nuestro Señor, somos de Él. Así entonces, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No hay nada que nos vaya a separar del amor de Cristo. La eternidad nos está esperando, pero luego entonces tenemos que vivir para Cristo y ser agradecidos por ello. Agradecer a Cristo, agradecer al Señor en todo. ¿Vale? Ok, nos vemos el próximo domingo para cerrar este tema. ¿Sí? Es importante ser agradecidos. No lo olvidemos. Y pues obviamente si hay que ser agradecidos, les quiero agradecer el que me hayan acompañado este domingo y pues bueno, nos vemos el siguiente. Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho. Gracias, familia. Nos vemos el siguiente domingo. Yo aquí voy a estar, espero que ustedes vengan. Gracias por todo. ¿Ok? Cuídense. Gracias, bye.